Pues esta es la segunda edición en la certificación en electromovilidad. Esta va a ser la segunda edición y pues este va a ser el primer módulo que vamos a llevarlo a cabo durante una semana. Me presento, mi nombre es Eduardo Cueva, soy ingeniero automotriz. He sido docente por más de 8 años en la Universidad de América, en la UTE, y por el momento me encuentro trabajando en la UID. Además de eso, pues comentarles que tengo o estoy cursando un doctorado, tengo una maestría en administración de empresas, tengo una maestría en ingeniería automotriz, esta la obtuve en Alemania, y pues al igual que todos los que estamos aquí, entiendo que somos ingenieros automotrices. Sin embargo, y aquí cabe recalcar lo siguiente, es que la certificación no solamente está pensada para ingenieros automotrices, porque vamos a ver a lo largo de los 4 módulos que en realidad está pensado para las personas que en realidad les interese darle mantenimiento a los vehículos eléctricos, y van a entrar en este campo también tal vez las personas que están especializadas en electrónica, en mecatrónica, en informática. Entonces, tenemos que tener abierta la mente en este sentido de la electromovilidad. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver durante este primer módulo? Pues primero una historia de la electromovilidad. Vamos a ver en sí qué es de electromovilidad, qué tipos de vehículos eléctricos hay, qué tendencias existen, ventajas, desventajas de los vehículos eléctricos, barreras de adopción, cuál es el impacto ambiental real de estos vehículos, qué son los vehículos híbridos, cuáles son los sistemas y subsistemas de los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos, cuál es la seguridad laboral para trabajar en estos vehículos, de igual manera que las herramientas de trabajo necesarias. Y además de eso, pues vamos a revisar conceptos básicos que van a servir para los siguientes módulos, ¿no? Y tiene que estar bastante claro para justamente hacer un diagnóstico adecuado a los vehículos, ¿no? Como hacer voltaje, corriente y resistencia, además de electromagnetismo. Como horario, vamos a estar desde las 6:30 a 8, y de ahí vamos a tener un pequeño break de media hora, y luego pues vamos a completar el horario establecido hasta las 9:30. Entonces, en esa media hora, pues pueden aprovechar para merendar o tomar café, ir al baño, lo que ustedes deseen. Las fechas va a ser desde el 30 de julio al 5 de agosto, y vamos a habilitar una prueba de conocimientos de los módulos de 6 al 8 de agosto. Sí, esta prueba pues va a ser de manera virtual, entonces en base a eso pues será su nota de la certificación. Ingeniero, buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Jorge Pazma. ¿Cómo está, Jorge? Una consultita, disculpe, bueno, yo me inscribí recién hoy día que justo estaba viendo. Una consulta, disculpe, ¿qué posibilidad hay de que la clase se pueda empezar a las 7 de la noche por el tema de, obviamente, el tema del trabajo, la movilización hasta poder llegar, en este caso, al domicilio para poderse conectar? ¿Hay esa Eh, posibilidad, tal vez? La verdad tendría que consultar con los demás, incluidos los miembros del colegio, para ver si es que hay esa posibilidad. Pero con todo, recuerde que esto va a estar grabado, entonces si tal vez la media hora que se demora en llegar a su hogar va a quedar en una grabación, entonces le podría revisar. Esa sería una alternativa si no se pudiese dar ese horario, ese cambio, perdón. Bueno, gracias. Sí, con todo gusto, Jorge. Con todo, pues vamos a conversar con William y Fernando para ver qué se decide con respecto a su petición. Bueno, algo que decía Edison, el presidente del colegio, es justamente que hay que aprovechar las oportunidades en el caso de la primera certificación, en la cual yo también me encontraba como un participante. Doy fe, más bien dicho, de que es importante justamente saber a qué nos dedicamos, dónde están nuestros talleres, cuáles son los objetivos del curso, de tal manera que se pueda crear una comunidad, ¿no? Ya está un grupo de WhatsApp. Créanme que el grupo de WhatsApp es bastante útil para compartir información, para solventar dudas, etc. Entonces, me gustaría en este instante que ustedes se presenten y respondan esas preguntas. ¿Cuál es su nivel de educación? ¿Cuál es su ocupación? ¿Cuáles son los objetivos del módulo? Y si tal vez creen que necesitan profundizar en algún tema de los que, en especial de los que estamos viendo ya técnicamente, como son voltaje, resistencias, ese tipo de cosas. Para de esa manera, tal vez yo dedicar un poco más de tiempo justamente a esos modos. Entonces, voy a parar de compartir esto, y si es que nos ayudan presentándonos
cada uno de ustedes para yo tener ese feedback y proceder a modificar, de hacer el caso, alguna parte del contenido. ¿Por qué no empezamos con Alex Kicilema? Alex, tal vez estés ahí. No te escuchas si es que estás hablando, tal vez estás muteado el micrófono. Bueno, Alex, parece que tienes un problema de conexión. Entonces, bueno, si te parece, tal vez después te presentas. Jonathan, tal vez, Jonathan Cajamarca, estoy viendo que abres el micrófono. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Cuéntanos a qué te dedicas, si tienes taller. Bien, me dedico al diagnóstico de vehículos y efectivamente tengo mi taller automotriz aquí ubicado en la ciudad de Pujilí, provincia de Cotopaxi. En Cotopaxi, qué interesante. Cuéntame, ¿cómo crees que estás en temas relacionados de electricidad? En los temas relacionados a electricidad, o sea, estoy muy bien. Soy de profesión ingeniero mecánico automotriz, graduado de la Politécnica Salesiana. Entonces, vamos bien en esos temas. En los temas que me pareció interesante esta certificación es el tema más de la práctica. Listo, Jonathan. Eso va a ocurrir más en los módulos 2, 3 y 4. Ajá. Pero bueno, con todo aquí vamos a hacer un repaso general de los conceptos básicos y pues para que puedan aprovechar de mejor manera esos módulos. Sí, Jefferson sí. Güera, tal vez si nos puedes ayudar. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, Jefferson. ¿Qué tal? Me presento, mi nombre es Jefferson Güera, me gradué hace aproximadamente un año de la carrera de Ingeniería Automotriz en la Universidad Técnica del Norte. De aquí, bueno, estoy presente gracias al Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha, ya que gané el concurso de la beca por los proyectos de titulación. En este caso, los conocimientos que tengo en electricidad se podría hacer un poco básicos, aunque sí he hecho la parte de diagnóstico ya y referente a electricidad y mantenimiento de sistemas en diferentes talleres que he trabajado. Actualmente no me encuentro trabajando en ningún taller por motivos de fuerza mayor, me quedé sin trabajo, pero quiero aprovechar esta oportunidad para aprender y seguirme preparando y Listo, obtener Jefferson. oportunidades. Listo. Qué bueno. Entonces, sí me acuerdo que tesis fue parte del jurado calificador. Entonces, qué bueno que aproveches. Rolando Guaña, tal vez te puedes presentar. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeros. Bien, buenas noches. Yo soy técnico automotriz y tengo mi taller, pero más me dedico a la mecánica y estoy por aprender la electrónica, pero sí también hago diagnósticos ya porque igual he seguido cursos con el ingeniero Robles, que está aquí, por eso más me inscribí con el curso de ustedes. Listo, Rolando, qué bueno. Entonces, bueno, hoy en este módulo pues vamos a igualarles la parte de electricidad para que puedan entrar con todo en los siguientes módulos. Milton Mosquera, tal vez. Ingeniero, buenas noches, compañeros, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Milton, adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, yo trabajo en una empresa de importadora de repuestos automotrices, soy jefe de línea, soy ingeniero automotriz y también tengo una tecnología en electromecánica. Entonces, en gestión de conocimientos eléctricos, sí tengo buenas bases, pero sí es necesario la educación continua, ¿no? Y mantener el tema de, como se mencionó en un principio, el tema del networking y los contactos, que eso es importante en nuestra área. Listo, Milton. David Caiza. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, David, adelante. Buenas noches. Mi nombre es David Caiza. Soy tecnólogo automotriz. Actualmente trabajo para un concesionario de vehículos. Lo que más me interesa en este curso es participar, conocer, adquirir nuevos conocimientos, ya que el tema de la mecánica ya no involucra el tema de solo cambiar un aceite o solo hacer un mantenimiento preventivo, sino hoy en estos tiempos nos involucra tanto la electrónica como la electricidad que van de la mano, incluido con el tema de la práctica. Esos son Ah, el tema de lo que yo aspiro a adquirir en este curso y lo cual yo estoy netamente ahí, con mis cinco sentidos para adquirir nuevos conocimientos. listo, David, un Gracias. gusto. Jorge Martínez. Sí, buenas noches con todos. Me presento. Soy Jorge Martínez, soy ingeniero mecánico y sí tengo conocimientos sobre electricidad y temas electrónicos porque la formación académica de mi carrera sí me permitió conocer un poco más de todas las áreas que complementan una ingeniería y actualmente estoy trabajando en una empresa automotriz. En la parte de un taller mecánico como tal y en la parte de equipos, diagnósticos, soluciones viales y también tengo conocimientos sobre los equipos de líneas de revisión técnica vehicular y más que nada me inscribí en esta certificación para ver un poco más el panorama internacional y nacional sobre todo sobre
los vehículos eléctricos para ver si en un futuro se podría llegar a aplicar aquí algún tipo de conocimiento o solo esto quedaría como que, como una idea más que, como muchos que pasó en el mundo, ¿no? Eso más que nada. Listo, Jorge, qué bueno escucharte. Robert Álvarez. Sí, buenas noches, profe. Sí, se me puede escuchar. Claro, Robert, adelante. Sí, un gusto, profe. Bueno, mi nombre es Robert Álvarez, como usted ya mismo lo dijo, y bueno, soy efectivamente egresado de ingeniería, de la carrera de ingeniería mecatrónica. Y bueno, me interesó bastante este curso, la verdad, porque, o sea, yo desde, en mi campo, en mi carrera no es tan común, pero quisiera especializarme en realidad en la parte de lo que es la electromovilidad, la parte de electricidad automotriz, y quisiera en un futuro tal vez emprender lo que es este aspecto con un taller un poquito, bueno, empezando, ¿no? Y creo que este curso me va a sentar bastantes bases para el emprendimiento que quiero hacer en un futuro. Interesante, Robert. De igual manera, ahora prácticamente todos los sistemas de los vehículos son mecatrónicos, ¿no? Entonces, siempre es importante coger y no solamente centrarse en la mecánica, también la parte eléctrica, electrónica, como ya dijeron, y también informática, que eso es de lo que ya está presente incluso. Tal vez, Jorge, ya llegaste. Me menciona William que por favor deben mantener las cámaras encendidas, porque también se evidencia lo que es la asistencia. Entonces, una forma de comprobar su presencia es justamente. Entonces, solamente me parece que Jorge era el que estaba con problemas en el caso de que todavía no estaba en casa. Los demás, por Sí, yo, favor. Sí, Jorge, tal vez ya qué llegaste a tu gusto. casa. Un gusto, No, pero Jorge. sí, sí estoy escuchando. Buenas noches con todos, compañeros, ingenieros. Mi nombre es Jorge Palma, soy ingeniero automotriz. Tengo un taller, bueno, aquí en Quito por el sur. Hago prácticamente todo, ¿no? Mecánica, electrónica. Con relación a los conocimientos, pues bueno, sí tengo, igual he seguido algunos cursos sobre el tema de diagnóstico de automotriz y equipos de diagnóstico, que sí los manejo relativamente bien, ¿no? Porque prácticamente por acá no, todavía no se utilizan mucho los diagnósticos, pero sí me desenvuelvo más o menos en ese punto. Pero claro, siempre, como dijeron los compañeros, es importante un refuerzo y más que nada refrescar conocimientos, ¿no? Con respecto al tema del curso, pues me parece un curso bastante interesante. Justamente hace que será unos 2 meses prácticamente, igual desde veis este tema, quiero aprender más porque prácticamente tengo ya clientes que, por ejemplo, tengo clientes de carros híbridos, semihíbridos, de un Lexus, un Stonic, y claro, el diagnóstico de eso sí es un poco más complicado, ¿no? Entonces, lo que esperaría, pues obviamente son en este curso de aprender y aprender las técnicas efectivas de diagnóstico para ese tipo de vehículos. Listo, Jorge. Bueno, ya vamos a ver que no es tan difícil, ¿no? Simplemente es cuestión de ser metodológicos en nuestro proceso de diagnóstico y vamos a ver que podemos darle solución a los problemas, ¿sí? Tal vez falta alguien, si ya se presentaron todos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Alex? Buenas noches con todos. A mí me falta la presentación. Creo que el audio todavía no le resuelvo. Perdón, el video no le puedo resolver, pero el audio ya por fin. Listo, Alex. En todo caso, bueno, para presentarme, soy en lo que es la instrucción, soy tecnólogo automotriz. Tengo una ingeniería en electrónica digital y telecomunicaciones. Actualmente tengo un taller ya dirigiendo unos 6 años, un taller propio. En todo caso, sí he visto la necesidad porque sí se ha dejado escapar ese tipo de clientela, sí se ha dejado escapar vehículos híbridos eléctricos por falta de conocimiento. En todo caso, espero esta sea la oportunidad para poder abarcar todo ese aspecto. Listo. Pues bueno, esta es la oportunidad que nos hace falta. Creo que yo a todo mundo nos compete prepararnos de manera correcta en lo que es la electromovilidad. Entonces, bueno, ya nos hemos presentado. Ahora sí, pues vamos a empezar con los contenidos del curso. El día de hoy prácticamente vamos a ver la historia y si es que podemos avanzar en algo más en la última hora, pues lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, déjenme compartir pantalla y vamos a ver este. Entonces, Buenas noches, lo no que sé si me es... escuchan, tal vez no valía mi micrófono. Brian, perdón. Sí, sí. Bueno, muy buenas noches con todos. Me faltaba mi presentación, no,
no me valía el micrófono. Bueno, yo soy ingeniero eléctrico. Actualmente desempeño mis actividades en la empresa eléctrica Riobamba. Soy de acá de la ciudad de Riobamba, graduado de la Universidad Técnica del Norte. Accedí con una beca por un premio ganado en la Hackathon en la Universidad UISEC. Ah, Y bueno, en conocimientos de vehículos eléctricos, casi lo básico, como quien diría, lo que me llamó la atención fue el módulo 4, me parece que hablan sobre las estaciones de carga de los así es. eléctricos, entonces mi tesis estaba enfocada en ese ámbito y también me gustaría reforzar esos conocimientos y más que todo aprender sobre todo de los vehículos eléctricos, el mantenimiento, que creo que son temas que están en auge por el momento. Así es, y vamos a ver que no solamente es cuestión de darle mantenimiento al vehículo, tal vez los puntos de carga sean necesarios darles un mantenimiento. Entonces, a medida que vayamos viendo las Disculpe, ingeniero, cosas, una consultita. sí, Tal vez en este curso, bueno, de hablar los compañeros, que topa tal vez, bueno, como obviamente es una especialización en electromovilidad. Yo tenía la duda si tal vez, o sea, se topa algo de sistema de Tesla, tal vez en esta sesión, capacitación, que sería importante, porque bueno, en mi caso, tuve la oportunidad de estar unos meses por Estados Unidos y justamente pues la idea que tengo yo a futuro es tal vez centrarme en ese tipo de vehículos, pero no sé si ya. que tal vez son algunos principios que tal vez, o si es que tal vez, no sé, se pudiera complementar con este de ahí, parecería en algo, tal vez está diseñado la malla de este curso, tal vez. Bueno, te comento que básicamente nosotros vamos a ver los principios con los que se funcionan las cosas, ¿no? Durante los 4 módulos. Y esto es parecido a aprender cómo funciona un motor de combustión, ¿sí? El motor de combustión, cuando uno entiende cómo funciona, no importa si es que es no sé, de Kia, no importa si es de Chevrolet, no importa si es de cualquier marca, porque el principio de funcionamiento sigue siendo el mismo. Entonces, Tesla tiene unas cositas especiales en cuanto al protocolo de carga que ellos manejan, pero nosotros vamos a ver los otros protocolos y te vas a dar cuenta luego de que a la final Tesla es como que una combinación de los protocolos, entonces vas a aprender eso, ¿sí? Entonces no te preocupes en eso, es como que bastante aplicable los conocimientos que van a ver, no solo para una marca, sino para la marca que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí, comencemos con la clase, ¿no? Me comentan si es que sí pueden ver la presentación. Sí ven, ¿no? Sí, que sí se ve. Sí, se ve. Ya, bueno, entonces vamos a ver la historia de la electromóvil. Lo que hay que tener en consideración siempre es que los avances tecnológicos que se tienen no siempre siguen un camino lógico. Y ya vamos a ver por qué les estoy mencionando esta clase. Entonces, empecemos con electromovilidad. Cuando ustedes leen la palabra electromovilidad, obviamente le van a separar en dos partes, ¿no es cierto? Electro, que pues viene a relacionarse con electricidad y movilidad con transporte, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claro que la electromovilidad no solamente se refiere a los vehículos eléctricos, ¿sí? O a los autos. Tiene que ver con motocicletas, tiene que ver con scooter, tiene que ver con buses eléctricos, camiones eléctricos, tiene que ver con trenes, ¿sí? Tiene que ver con maquinaria pesada que vamos a ver más adelante. Todo eso a la final es de electromovilidad. Entonces, de igual manera, lo que ustedes van a aprender en los vehículos pueden coger y aplicar a otro tipo de transporte, ya sea una moto, sea una bici, siguen los mismos principios de funcionamiento, solo que en escalas más pequeñas o más grandes, dependiendo del transporte. ¿Y por qué es importante y relevante justamente la electromovilidad? Es porque nos están obligando a adoptar esta tecnología. ¿Y por qué digo esto? Es porque recuerden que nosotros como países a nivel mundial debemos cumplir ciertos objetivos que fueron instaurados en el Acuerdo de París. Y entre esos objetivos justamente menciona tener transportes más amigables con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, por eso las empresas automotrices a nivel mundial están haciendo bastantes esfuerzos para implementar este tipo de tecnologías, que hace 10 años, sin exagerarles, cuando yo estudiaba en Alemania, eso para ellos era algo que nunca iba a pasar, ¿sí? Los alemanes consideraban que los Mercedes, los BMWs, los Audis nunca iban a tener que usar vehículos, o más bien dicho, un tren motriz eléctrico, porque ellos pensaban que no era relevante, la tecnología no era
necesario. Resulta que nació Tesla, fue uno de los vehículos que fue ganándoles terreno en donde ellos justamente venden vehículos que es en Estados Unidos y a la final les obligó a lanzar vehículos eléctricos, ¿no? Tesla tiene más o menos justamente un colchón de entre 10 años de desarrollo de la tecnología, ¿sí? Con respecto a otras marcas. Entonces, miren lo que pasó en un país como Alemania. Y ahora estamos viendo que hay vehículos eléctricos que están en el mercado ecuatoriano, ¿sí? Ya no es algo tan raro como hace un par de años. ¿Cuáles son los primeros pasos de la electromovilidad? Lo primero que tenemos que considerar que es la invención del motor eléctrico. Y el motor eléctrico, ¿de dónde nace? De este señor Gedli, que es un polaco, y más o menos data desde 1828. Quiere decir que el motor eléctrico es más antiguo incluso que el motor de combustión interna. Y miren que para el año 1832, este señor Anderson ya tiene un prototipo de vehículo eléctrico funcionando, ¿sí? Ahora, ¿cuáles creen que son los problemas o las limitaciones que tuvo esta tecnología en sus inicios, que hicieron que prácticamente los vehículos a combustión les ganen el terreno, por así decirlo, a los vehículos eléctricos en la lista de participantes? David, ¿qué consideras tú que pasó para que los vehículos eléctricos no sean tan populares? Pudo haber sido que en ese entonces eran incrédulos, ¿no? O vieron que pueden generar más recursos o generar más ganancias por medio de la explotación del petróleo, eso pienso yo. Ya, la parte del petróleo viene incluso después, ¿ya? Pero lo que es aquí de tener en cuenta, sí, Robert, ¿qué consideras tú tal vez? Claro, profe. Bueno, a mi parecer yo creo que los antes, o sea, como en principio dice que fue el primer motor, yo creo que tal vez tuvieron deficiencias en lo que es torque y, o sea, y dificultades en la transmisión también puede ser, ¿no? Porque, o sea, de cierta forma un motor consume bastante corriente, entonces yo creo que también esa fuera limitante para el torque y mover estos vehículos tal vez eran demasiado lentos y un poco deficientes, supongo, o sea, a mi parecer. Bueno, tal vez vaya por ahí la respuesta, porque a la final de cuentas, miren en qué siglo están, en qué año están, y pues prácticamente el suministro de energía eléctrica no era el suministro actual, ¿no? Brian. A mi parecer, creo que fue la autonomía de los vehículos eléctricos, ya que en este caso los vehículos a combustión ganaron, por decir así, mucho más espacio en el campo automotor por las distancias que recorrían a combustión. En cambio, para recargar un vehículo eléctrico, o en este caso tal vez las baterías también fue alguno de los problemas. Entonces, la autonomía fue uno de los principales problemas por los que los vehículos eléctricos cayeron en declive. Ya, sí puede ser, o bueno, de hecho, sí tiene que ver algo con eso, ¿sí? La autonomía es bastante importante, incluso hoy, pero en esa época todavía no era tan limitante como tal vez uno pensaría que es. ¿Y por qué digo esto? Porque recuerden que en esta época los vehículos son bastante sencillos, no son tan pesados como décadas después, ¿no? Entonces, la autonomía sí tiene que ver algo, pero más por el tiempo de recarga, ¿sí? Y eso vamos a ver más adelante. Sí, Jefferson. Sí, acotando lo que mencionan, yo creo que he leído, no sé si estoy seguro, que anteriormente los primeros motores eran de corriente alterna. Entonces, como las baterías en sí almacenan corriente directa, creo que hubo un problema en ese aspecto. Luego ya fueron adoptando los motores que ya funcionan mediante corriente directa. Creo que tuvo algo que ver eso también. Tiene que ver algo con eso. Y a la final, incluso después se dieron cuenta que es más eficiente tener vehículos con motores de corriente alterna. Entonces, esa era una limitante, pero ya vamos a llegar más adelante. Avancemos con la siguiente diapositiva. Miren que para el año de 1859 recién se desarrollan baterías que son recargables. Entonces, ¿cuál era el problema? Antes era que las baterías prácticamente eran de una sola vida. Y recién para el año de 1881 tenemos lo que son las baterías de plomo ácido como las conocemos. Este es el prototipo de esta batería de Camille Faure, ¿sí? Entonces, la batería de plomo ácido ya es un avance bastante grande en la parte eléctrica y recién está disponible 60 años después, ¿sí? Entonces, las otras baterías son baterías con otro tipo de tecnología que no eran eficientes para nada, ¿ya? El problema también es
que este tipo de baterías, si son mejores que las que había hasta hace, no sé, hasta hace la década de 1870 y demás, era que siempre es una tecnología que al ingresar es más cara, ¿no es cierto? Es igual que hoy con las baterías de litio. Entonces, las baterías de litio son las baterías más avanzadas que tenemos por el momento y son bastante costosas. Entonces, eso hacía también que los vehículos eléctricos sean bastante caros, ¿sí? En comparación a los vehículos tradicionales. Entonces, estamos viendo que hay problemas para alimentarlos, problemas con las baterías, problemas con autonomía. Y de hecho, nosotros tenemos que en estas décadas de aquí existen vehículos eléctricos que son comerciales y que funcionan en ciudades como Nueva York y Londres, pero como taxi. Y para solventar en algo el proceso de recarga, lo que hacían era tener baterías desmontables. Entonces, si ustedes se fijan en la parte izquierda, ustedes tienen un tecle, ¿no es cierto? Y esto que está aquí es una batería. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acabó la batería, cogen, desmontan la batería y ponen una batería cargada. De esa manera, no pierdo tanto tiempo esperando a que se cargue la batería. Ese tipo de concepto de intercambio de batería se llama swapping. Y de hecho, en algunas ciudades se utiliza para transportes como moto. Entonces, yo tengo mi moto, me voy a donde tengo que ir, al trabajo, a hacer compras o lo que sea. Y si se me acaba la batería, lo único que tengo que hacer es sacar la batería y poner una que está cargada. Y con eso no pierdo tiempo esperando a que el vehículo esté cargado. Inclusive Tesla tenía un prototipo de un brazo robótico que cambiaba toda la batería de un Model S en menos de 3 minutos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Es que también necesito infraestructura para hacer ese cambio, ¿no es cierto? Entonces sigue siendo costoso, caro, etcétera, y eso hace que en esa época también sea bastante inaccesible la tecnología. ¿Y cuál es el mayor problema? Es que a principios del siglo XX, nosotros tenemos la invención bueno, no digamos invención, sino la introducción de este modelo. Seguramente todos saben qué modelo es, ¿no es cierto? Este Ford que está aquí. ¿Alguien me puede decir por qué es famoso ese Ford? Es el primero que se fabricó en masa, el modelo T de Ford. El modelo T es el primer vehículo que se fabrica en una línea de producción, lo que hacía que los costos se abaraten bastantísimo. Inclusive Ford tenía la mentalidad en la que decía, un vehículo tiene que ser o estar disponible para sus propios empleados, ¿sí? Entonces, si los empleados no podían pagar un vehículo, ese no era un negocio. Entonces, Ford lo que hace es mejorar una cadena de producción que ya había visto, ¿sí? Inclusive él no es el que sale con la idea de una línea de producción, pero él se da cuenta de que puede mejorar eso. Y eso hace que en esa época me parece que cuesten algo así como $600 o $700 esos modelos. Eso equivalía a un salario de un año de un trabajador. Entonces se empezó a producir en masa, ¿sí? Y eso fue una ventaja competitiva a nivel mundial, ¿no? Para Ford, ¿sí? Inclusive otras empresas se demoraron en poder introducir líneas parecidas para eso. Y eso hace que los vehículos sean accesibles para la gente de la clase media y clase pobre, por así decirlo, y puedan transportarse en los vehículos. Hasta este punto, los vehículos son exclusivos de clase alta, ¿sí? Por eso es que se podían permitir los taxis eléctricos. Inclusive hay vehículos que son prototipos con máquinas de vapor, pero son tan caros que poca gente les podía permitirse comprar esos vehículos. Y el segundo punto por el que los vehículos a combustión se hacen más populares es por la disponibilidad. Sí, Rolando, no hay problema. La disponibilidad de la gasolina, ¿sí? Es en esta época en donde empieza a comercializarse de manera más sencilla la gasolina. Para que se den idea de más o menos cómo hacían eso, en las primeras, entre comillas, gasolineras, la gasolina se vendía en lata, ¿sí? Entonces uno iba y compraba exactamente como comprar latas de atún o lo que sea. Entonces yo iba de viaje, compraba las latas que necesitaba y simplemente le iba poniendo en el tanque. Después de eso, porque el proceso
de comprar las latitas se hacía complicado, es que nacen las gasolineras y los surtidores. Pero esto hacía que sea más accesible inclusive para este tipo de vehículos y no era costoso operar el vehículo, porque simplemente cogía y salía a comprar latas para que funcione, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Tengo un vehículo que es barato y no solamente hablando del costo de adquisición, sino de operación, ¿no es cierto? Y podríamos decir que la desventaja que tiene es que al ser un vehículo con motor, necesita mantenimiento como cualquier otro motor, ¿no es cierto? Cambio de aceite y demás cosas, ¿ya? Es recién en la década o en el transcurso de 1960 al 80 en donde nuevamente empieza a investigarse acerca de la tecnología de los vehículos eléctricos, ¿sí? En especial porque en 1973 se produce la crisis del petróleo y eso impactó en especial a Estados Unidos. Entonces, a raíz de esa crisis empiezan innovaciones en baterías y en motores para buscar que los vehículos sean más eficientes. ¿Alguien sabe cuál es la crisis del petróleo del 73? Bueno, para que ustedes se den cuenta de por qué la crisis y por qué está la gente haciendo fila para conseguir la gasolina o el diésel. En ese año se produce una guerra, ¿no es cierto? Y Estados Unidos y los aliados apoyan a Israel. Entonces, el Golfo Pérsico y todos los miembros de la OPEP, pues, que bueno, en ese instante no eran esa organización, hacen un embargo al petróleo mundial, por así decirlo, y eso hace que se cuadruplique o quintuplique el precio del barril, ¿sí? Más o menos de $2.50 que valía el barril pasa a $11 y encima más no había disponibilidad. Entonces la gente prácticamente no tenía cómo transportarse, en especial, como digo, en Estados Unidos, ¿sí? Y después de eso hay un problema también con la gasolina. ¿Ustedes recuerdan cuál es el aditivo que se usaba para evitar el knocking en los motores de gasolina? Aquí había una gasolina que era la E que ocupaba ese aditivo. Tal vez alguien se acuerda cuál es el aditivo. Resulta que hay un ingeniero que es medio famoso, pero lastimosamente no, porque hizo contribuciones positivas para la humanidad, sino todo lo contrario. A él se le ocurrió usar plomo como aditivo antidetonante en la gasolina, ¿sí? ¿Cuál es el problema del plomo? El plomo es un elemento que es bastante contaminante y que afecta bastante a la salud humana. Ustedes tal vez han visto las personas que se dedican a hacer estas tejas con el acabado de vidrio. Ellos tienen justamente intoxicación por plomo, porque para hacer ese acabado de vidrio en las tejas o en la cerámica, se ocupa el plomo y eso le funden en calderos y de ahí pues le pasan la mano de plomo a la pieza, pero el plomo ingresa al torrente sanguíneo y ocasiona daños irreversibles. Resulta que en el estado de California, en Estados Unidos, empiezan a darse cuenta que las personas se enferman de problemas respiratorios y al encontrar cuál era el causante de eso, se dieron cuenta que era la gasolina con aditivo de plomo. Y encima más, se dieron cuenta que la cantidad de vehículos que hay en el estado de California era bastante significativa y eso ocasionaba que la gente que vivía cerca de las avenidas y las carreteras que tienen ellos pase enfermo. Entonces, la primera cosa que hicieron como Estado de California es prohibir el aditivo en base a plomo. Y ese aditivo de plomo fue retirándose paulatinamente de todo el mundo. Más o menos en el 90, 95, ahí es cuando se retira la gasolina eco del Ecuador. Y además de eso, en el estado de California, lo que hicieron es implementar lo que se llama el mandato cero emisiones. Entonces, hay un comité que coge y dice, a ver, si ustedes quieren vender vehículos en el estado de California, deben cubrir una cuota de mercado del 1%, si no me equivoco, o del 5%, y esos vehículos tienen que ser cero emisiones, o sea que tienen que ser eléctricos. Y entonces ahí empezaron a lanzar prototipos. Esto de General Motors lanza este vehículo que se conoce como el EV1. El EV1 es un vehículo famoso porque, primero, General Motors lanza su primer vehículo eléctrico en la década de los 80. Es un vehículo que lanzaban con leasing. ¿Qué quiere decir eso? Que no era propio de la persona que firmaba el contrato, sino que le arrendaba. Entonces, después de un tiempo, lo que hacían era
retirar el vehículo. La autonomía de este vehículo es más o menos de unos 160 kilómetros. Las baterías que ocupa son de plomo y prácticamente tiene pues las comodidades que tenía un vehículo promedio en esa época. ¿Qué sucede y por qué el EB1 es famoso? Resulta que en esa época entra como presidente George Bush, ¿sí? Hijo, y él empieza, él tiene bastantes contactos con petroleras. Prácticamente su campaña es financiada por petroleros. ¿Y qué hacen los petroleros? Es presionarle para que sea más flexible con este tipo de imposiciones de los estados. Entonces, junto con todas las empresas automotrices de la época hacen un boicot al mandato cero emisiones. Y en el caso de General Motors, lo que hicieron es retirarles a todos a las personas que poseían uno, el vehículo. Inclusive, ustedes hay un documental que les voy a buscar y les voy a pasar. Van a ver que actores como Tom Hanks tienen uno de estos y también se les retiró el vehículo y luego de eso General Motors procedió a derruir, simplemente hicieron eso, derruir. La gente estaba tan apegada a sus vehículos que incluso hicieron protestas, hicieron peticiones, quisieron comprar los vehículos, incluso hicieron funerales para despedir al EB1, pero simplemente General Motors dijo que no. En esa época en donde se prohíbe toda esta parte o más bien dicho, se flexibiliza toda la parte de las emisiones, en ese estado, hay un fabricante que se aprovecha de eso y es Toyota. Entonces, Toyota coge y en esa época lanza el Prius de primera generación, ¿ya? Y esa era una ventaja bastante importante que tuvieron ellos y por eso es que el Prius es el vehículo híbrido más vendido porque data desde hace más de 25 años, ¿sí? Y todo nace por la introducción de este EB1. Después, nosotros vamos a ver que en estos últimos años y por qué empieza a retomarse el vehículo eléctrico como una alternativa de movilización ya real, es porque existen avances en el desarrollo de las baterías y en este caso las baterías de ion litio son las baterías que permiten justamente vehículos eléctricos. Si ustedes se ponen a ver todos los vehículos eléctricos que se vendan a nivel mundial tienen una batería de litio, ¿sí? No ocupan baterías de plomo ácido porque son demasiado pesadas y otras tecnologías todavía no están muy disponibles que digan. Vamos a ver más adelante este diagrama de aquí. Se llama diagrama de Ragun y vamos a ver que las baterías entre más, ¿cómo digamos? Si se encuentran en esta esquina superior derecha son mejores. Si ustedes se fijan en la parte de acá abajo dice lead acid son baterías de plomo. Las baterías del Prius son de níquel metal hidruro. Miren, están aquí, ¿sí? Y se espera en algún momento llegar a este punto de aquí con baterías de ion de litio. ¿Quién es el que por así decirlo, empuja todo el mercado a la producción de vehículos eléctricos? ¿Alguien sabe qué modelo es el que está ahí? Aunque aquí está en la diapositiva, es el Roadster, ¿sí? Pero ¿sabe alguien qué vehículo es en realidad? ¿Alguien sabe cuál es ese vehículo? ¿O cuál es la historia del Roadster? Ese es el Roadster de primera generación, ¿no? Tesla va a lanzar el siguiente año el de segunda generación, que es un hiperdeportivo eléctrico. Por comentarles, ¿qué es lo que este señor que se llama Elon Musk se le ocurrió hacer? Se le ocurrió a este señor crear un vehículo eléctrico y para eso ocupa la base del Lotus Hélice, ¿sí? Al Lotus Hélice lo único que hace es quitarle el motor, los logos y demás cosas, le pone sus logos y le pone un sistema eléctrico. Entonces es un vehículo que ya era funcional. ¿Y qué es lo que le hace especial y por qué tiene éxito este vehículo eléctrico en especial? Es que era exclusivo, no podía comprar cualquier persona. Entonces él cogió y fue vendiéndole a actores o a celebridades en Estados Unidos y ahí se hace popular Tesla. Tesla, al momento en que se hace popular, ahí empieza a ganar una reputación y ahí es cuando lanza en sí lo que es Tesla Motors. Recién en 2012 Tesla lanza su fábrica y lanza el Model S, pero es gracias a que este vehículo le supo vender de manera adecuada. Si es que ese vehículo que estamos viendo en pantalla no lo hubiese vendido bien, no tendríamos lo que son vehículos eléctricos todavía. Este señor Tesla es el que mueve absolutamente
todo el mercado automotriz, ¿sí? Y vamos viendo más o menos cómo es la evolución global de los mercados. Vamos a empezar por la gráfica de acá abajo. Si nosotros vemos, estas son las unidades vendidas a nivel mundial. Y bueno, la gráfica solamente llega hasta 2019 porque es un dato histórico, ¿no? Y vamos a ver que en 2010 no se vende ni siquiera 100.000 unidades de vehículos eléctricos y estamos hablando a nivel mundial. Miren que recién para 2013 es cuando más o menos alcanzan los 250.000 unidades vendidas y más o menos en este periodo aquí entre 2016 y 2017 es cuando se supera el millón de unidades vendidas. ¿Y por qué se supera en este punto el millón de unidades vendidas? Es porque empiezan a entrar Tesla con su Model 3 y otras empresas, en especial chinas, a vender vehículos. Si ustedes se fijan en toda esta gráfica de aquí, el mayor comprador de vehículos eléctricos es China y después Estados Unidos, ¿ya? Pero esto por el nivel de población que tienen, ¿no? Si nosotros nos ponemos a investigar el país donde más penetración existe de vehículos eléctricos es Noruega, el que está aquí, ¿sí? Y miren que recién el resto del mundo está aquí. Aquí no está ningún país sudamericano, latinoamericano, solamente están los países de primer mundo. Si nos vemos en cambio la pantalla superior, vamos a ver en cambio cómo van realizando la venta los grupos automotrices, ¿no? Miren que en este caso Tesla es el de aquí, es el que nos va indicando cómo va avanzando la producción de vehículos eléctricos y es una marca que solamente vende 3 o 4 modelos, ¿no? Mientras que alianzas como esta de Nissan, Renault, Mitsubishi tienen bastantes más modelos en circulación y ahí podríamos mencionar el Twizy, el Renault Kangoo, el Nissan Leaf, el Leaf es el vehículo eléctrico más vendido por la cantidad de vehículos que vendían en Estados Unidos, ¿no? Hasta que llegó el Model 3. Miren que General Motors prácticamente no tiene vehículos eléctricos. Sí, estamos en 2023 y miren que la proyección para 2024 no es la correcta. El grupo FCA, Honda, son bastante pequeñas las cuotas de mercado que tienen ellos con respecto a vehículos eléctricos y el grupo Volkswagen que pues igual sigue introduciendo modelo. Y en este punto me gustaría por un momento cerrar la pantalla para conversar con ustedes acerca de la opinión que tienen acerca de la evolución del mercado de vehículos eléctricos, saber cuál es el vehículo que tal vez a ustedes les interesa, cuál no les convence, porque pues ahora hay prácticamente una serie de vehículos que han entrado al mercado, ¿no? Entonces, no sé, Jorge, tal vez, ¿cuál es tu percepción acerca de estos vehículos? ¿Te comprarías uno o no? ¿Qué opinas? Sobre los vehículos eléctricos, yo sí me compraría uno siempre y cuando lo voy a utilizar como un city car, ¿no? Para viajes de universidad, trabajo a la casa, cosas sencillas, ¿no? Y para viajes de larga duración, ahí sí es factible tener un vehículo de motor de combustión, ¿no? Sea diésel o sea gasolina. Y la marca BYD, esa me parece súper interesante todo lo que están haciendo en China. Y claro, están entrando con bastante fuerza en un mercado emergente como es Latinoamérica, ¿no? Hay que ver cómo se va a ir posicionando poco a poco porque no logran competir las marcas tradicionales en este mercado, más que todo por los precios que tienen, ¿no? Y BYD como marca insignia de China está empezando a hacer las cosas bastante bien y es como un referente a nivel mundial. Bastante interesante tu comentario, Jorge, porque BYD por el momento es el mayor fabricante de vehículos eléctricos. Inclusive, no sé si se acuerdan que BYD ingresó al mercado y de hecho tenía unos modelos pequeños, no eran muy grandes. Después introdujo lo que son sus vehículos eléctricos y de hecho se mete a lo
que es vehículos eléctricos porque ellos ya eran el mayor fabricante de baterías. Si ustedes se ponen a investigar quiénes fabricaban las baterías para los teléfonos de Samsung, de iPhone y casi todas las marcas, eran BYD. Entonces, como ellos se dan cuenta, dicen, a ver, nosotros tenemos la tecnología de las baterías, veamos qué más nos hace falta y lancemos el vehículo. Como tenían su división de vehículos a combustión, lo único que hicieron, a ver, invirtamos más y empiezan a lanzar vehículos eléctricos y como dice Jorge, pues ahora prácticamente ingresaron con bastante fuerza a todos los mercados. Milton, tal vez, ¿cuál es tu comentario con respecto a esto? Sí, de hecho, acotando al comentario que dice Inge, BYD actualmente es el fabricante de las baterías para todo lo que son los modelos Tesla. Y aquí en el país, ellos son uno de los primeros que iniciaron con lo que son los transporte urbano. Hay 2 o 3 buses de línea, la marca BYD, que ya tienen tiempo circulando. Entonces, como menciona Jorge, ellos son los primeros aquí en el país que están haciendo las cosas bien y sobre todo rompiendo el mercado de los precios, que ya están haciendo vehículos más accesibles, con mayor autonomía, y eso ya cambia el enfoque. Como usted comentaba, precisamente yo estaba buscando por mi trabajo, yo utilizo bastante el City Car, entonces estaba buscando una opción de esas. Y exactamente BYD es el que presenta unos modelos acordes con precio y calidad y autonomía. Así es, porque, bueno, pongámonos a comparar por un momento lo que es, como dices, ese segmento, ¿no? Y vámonos con una marca tradicional como es el Kia. El Picanto, más o menos, creo que el modelo full está en $17,000, no me equivoco. Sí, y el BYD es, sí, creo que es el más pequeño que trajeron, este Main, y es la versión completa. Entonces, ahí ya prácticamente estamos teniendo una paridad de costos bastante interesante, ¿sí? Y pues obviamente ya depende de cuál sea el uso que le vas a dar, ¿no es cierto? Porque considerando que una persona que se mueva, ¿sí? Por la ciudad porque tiene que hacer visitas, porque tiene que hacer supervisión, los mismos taxistas. Me parece que es una alternativa real ya comprarse un vehículo de este estilo y hagan sus gestiones, ¿no? Porque a la final recuerden que el costo de operación del vehículo eléctrico siempre va a ser mucho menor que el de combustión, ¿ya? Jefferson, ¿cuál es tu opinión con respecto a este punto? Listo. Bueno, con respecto a esto, yo creo que el tema de los vehículos eléctricos y del caso híbridos, una problemática sería las electrolineras de alta capacidad para carga rápida que existen en el país. Esto debería ir aumentando. Por lo que tengo entendido, Mavesa creo que está introduciendo o en planificación de crear una red de electrolineras desde Guayas hasta Imbabura. Entonces ahí sería una opción interesante para introducir este mercado, que de igual manera, o sea, si ya se convierte en un mercado mucho más grande, el tema de los repuestos y el mantenimiento de igual manera bajarán y se seguirá introduciendo mayores marcas. ¿Ya? Algo interesante con lo que mencionas con respecto a los puntos de carga. Los puntos de carga también es importante considerar, ¿sí? Y eso es algo de lo que no se habla mucho porque obviamente vivimos en una especie de romanticismo mencionando que el vehículo eléctrico es la solución a todo, pero no es así, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el punto de carga, si no es accesible para la persona, hace que el vehículo eléctrico no sea viable, ¿sí? Y para tener un punto de conexión, yo necesito tener una buena instalación eléctrica con una buena conexión a tierra. Si es que en sus hogares no hay una buena instalación eléctrica, no me sirve de nada el vehículo eléctrico. Sí, de hecho, puede ser un problema porque ¿qué puede pasar? Como es una carga bien elevada la que va a ocupar el vehículo, lo que puede ocasionar es daños al sistema eléctrico, puede ocasionar incendios, puede hacer que se quemen aparatos de la casa o simplemente hacer que se vaya la luz del barrio, porque hay que decirlo, el vehículo eléctrico consume energía, ¿no es cierto? Y en cuanto a las estaciones de carga, en la ubicación sí es importante, ¿ya? Pero si es que nosotros tuviésemos una buena planificación en cuanto a cómo nos movilizamos, no habría problema en ese sentido, ¿sí? Porque si ustedes se ponen a pensar, Ecuador es un país en donde las ciudades no están muy lejos unas de otras, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, Colombia o Perú. Como Perú y Colombia son más grandes, las ciudades principales están más alejadas, entonces es complicado, ¿ya? Pero en el caso ecuatoriano sí es más factible. El problema sí es verdad que hace falta la instalación de puntos de carga y en especial de puntos de carga rápida
y, bueno, semi-rápida y rápida, ya para no estar esperando así un montón. Ya, Brian, tu opinión tal vez. Sí, bueno, yo opino que un vehículo eléctrico, como usted acaba de mencionar, tiene sus pros y sus contras, ¿no? En este caso, uno de los problemas por los que más se preocupa la gente hoy en día son por las estaciones de recarga. Aunque la Agencia de Regulación, me parece, o el ARCENR mencionaba que hasta el 2026-2025 se planteaba la electromovilidad yo que sé, en taxis y en buses, me parece que activar esa electromovilidad, o sea, entonces, creo que también ya es dependencia de las empresas eléctricas, porque, por ejemplo, ahorita que yo trabajo acá en la empresa eléctrica, la empresa ya tiene un plan de instalar electrolineras en la provincia. Entonces, por ejemplo, en el tramo que se tiene desde Riobamba hasta Cuenca, se tiene ya pensado o planificado dar como tres electrolineras en tres puntos específicos para que las personas que circulen a la ciudad de Cuenca con vehículos eléctricos, pues puedan acceder a estas estaciones de carga en modo 4. Ya. Entonces, bueno, en ese sentido, o sea, para moverse dentro de una ciudad, dentro de una urbe, es muy factible un vehículo eléctrico, la verdad. Igual como usted acabó de mencionar en cuestión de la carga que se tiene en las viviendas también, ahora existe un sistema tarifado con medidores especialmente recargas de vehículos eléctricos. Entonces ya se hace una buena conexión para que la red igual no sufra daño. Eso, Inge. Así es. De hecho, bueno, ese es uno de los beneficios que conlleva tener un vehículo eléctrico, ¿no? Nosotros, el momento en que compramos un vehículo, la empresa nos puede facilitar justamente los trámites y demás cosas para el punto de carga. Y ese punto de carga va a tener un medidor específico. Y ese medidor va a tener una tarifa especial de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, si no me equivoco, en donde les cuesta 5 centavos por kilowatt hora. ¿Ya? Si ustedes cargan fuera de ese horario, la tarifa creo que sube algo así como 10 centavos. Vamos a hacer un cálculo en otra clase de justo cuánto nos cuesta cargar un vehículo eléctrico, pero hay esa ventaja, ¿no? Jonathan, ¿cuál es tu percepción acerca de los vehículos eléctricos, viendo lo que hemos visto hasta aquí? ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Mi percepción de los vehículos eléctricos, perdón, el tema de la introducción en el país está siendo aceptada por las personas, dado que inclusive en los centros comerciales se ve estaciones especiales, por ejemplo, de Kia, y que reserva un parqueadero específico para un vehículo eléctrico. Entonces hay hasta más facilidad que un vehículo de combustión hay que estar buscando en dónde se parquea. En cambio, un vehículo eléctrico ya está reservada su zona. Entonces es una ayuda para el usuario que tiene este tipo de vehículos. Y, por ejemplo, si he visto en los centros comerciales últimamente, también he visto que hay ese tema en las propias concesionarias, entonces, o sea, es algo fácil. O sea, supongo que si me queda de camino un punto de carga más cercana, entonces me acercaría tranquilamente allí y puedo hacer el uso de ese cargador. Si posee un vehículo, en este caso Kia, que es lo que he visto los cargadores que tienen en mayor partes del país, esa sería mi Sí, percepción. en el caso de Kia, entiendo yo que igual es una línea de negocio que ellos están implementando, entonces tú no es necesario que tengas el vehículo, el Kia, ¿sí? Te bajas una aplicación, te vas al punto de carga, le enchufas y de ahí creo que con la aplicación coges y te conectas y ahí empieza a cargar el vehículo y te cobran por eso, ¿sí? Entonces es una cosa interesante que tienen los vehículos eléctricos. Si nosotros nos ponemos a pensar en el caso de las estaciones de servicio, en una gasolinera, ¿cuál es la inversión que uno debería hacer para ponerse una gasolinera? ¿Alguien tiene un aproximado, una idea? Más de $1 millón, sí. Y más de $1 millón. Si es que yo me pusiera estos puntos de carga semi rápida en corriente alterna, que eso es lo que tienen en los centros comerciales, yo no tengo una inversión tan elevada, ¿sí? Porque al final lo que necesito son unas wallbox que ustedes van a ver en el módulo 4 no son costosas, o sea, en comparación a una gasolinera entera, ¿no? Los puntos de carga ultra rápidos sí son caros. Sí, estamos hablando de que llegan a unos $200,000, pero no tiene mucho sentido coger y hacer una inversión en ese tipo de tecnología porque hay pocos vehículos que ocupan ese estándar de carga. Entonces, por el momento, con la carga semi rápida es más que suficiente en corriente alterna. David. Una consultita. ¿El tema del conector es universal en todas las marcas, sea China o No, marca? no es universal. Ya le vamos a ver en una diapositiva, no estoy seguro si está más adelante, pero vamos a ver cómo es la forma de los conectores, ¿sí? Ujú. No es universal, pero yo me puedo comprar unos adaptadores. Entonces me compro el adaptador, le pongo y le conecto, ¿sí?
Entonces, el adaptador te cuesta $20 o algo así. No es costoso. ¿Y esto por qué es? Porque tal vez sí sea importante mencionar ahorita, es porque muchos vehículos son de origen chino, ¿no? Los que venden aquí eléctricos. Y China tiene su estándar de carga, ¿ya? Lo interesante del estándar de carga de los chinos es que es parecido al europeo, solo que es, como por así decirlo, el contrario. En el uno es el macho y en el otro es el hembra, entonces hay que comprar el adaptador que le pasa del uno al otro. Sí, eso, David, tal vez de algo que quieras acotar. No, estamos ahí aprendiendo. Listo. Alex, tal vez un comentario antes de salir al break. No, no, creo que todo lo que se iba a decir acerca de ese tema ya se ha dicho ya, pero yo lo que tenía entendido es que la introducción de esta tecnología era por el fin del ambiente, ¿no? ¿Ya? Por eso, Vamos a topar un tema solo del impacto ambiental. Y ahí vamos a ver si es que de la se te está cortando un poco el audio, Alex, o soy yo. Soy yo. A mí se me está cortando el audio. ¿Alguien me puede decir? Tú sí estás bien, Eduardo, sí, se te corta un y poquito, pero Alex se está cortando más. literal, es Alex, ahí, bueno, un poco, tal vez si te puedes ubicar más cerca a las 8:30 del router para que puedas aportar con tus observaciones. Bueno, son las 8. Will, si te parece, vamos a proceder al break del día de hoy. Entonces voy a ponerle pausa a la grabación grabación y vamos a proceder a compartir pantalla. Nos quedamos en esta diapositiva de aquí, ¿verdad? Entonces, ahí les preguntaba justamente si ustedes pensaban en un vehículo eléctrico como alternativa de movilización y pues la mayoría me parece que sí lo ha considerado, ¿no? Después de pues revisar que hay marcas en el mercado como BYD que han ingresado y que justamente ofrecen un producto interesante, ¿no? Tanto en el caso del segmento, así decirlo, de vehículos, me parece que es de hatchbacks y vehículos sub, ¿no? E inclusive, pues lo interesante de la electromovilidad es que ustedes ven que cada vez hay más marcas nuevas que pueden ingresar al mercado. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que son vehículos de marcas tradicionales, con trenes motrices tradicionales, ya sea gasolina o diésel, vamos a ver que son básicamente marcas que están consolidadas, como es el grupo Volkswagen, la parte de Toyota, el grupo Ford, General Motors, grupo Hyundai, Mercedes, todos esos fabricantes pues tienen una historia bastante fuerte en la parte de vehículos tradicionales, pero como les mencionaba, en el momento en que ingresa Tesla, abre paso para que ingresen nuevas marcas, ¿no? Hablamos ya del caso BYD, no sé si ustedes han escuchado de Leap Motor, es una marca que ingresó este año al mercado ecuatoriano, es una marca que tiene dos vehículos básicamente, el C11 y el otro es el T04, si no me equivoco. La cuestión es que esa marca es interesante porque, por así decirlo, empieza como una copia de Tesla. Tiene los mismos sistemas y demás cosas, pero empiezan a hacer innovaciones medias interesantes y llaman la atención del grupo Stellantis. El grupo Stellantis, para los que no sepan, es el grupo más grande actualmente de fabricantes de vehículos eléctricos porque engloba a Fiat, engloba Chrysler, toda la parte de vehículos franceses, entonces son unas cuantas marcas que están en ese grupo y llama tanta la atención esta marca china que ellos hicieron hace un par de meses una inversión de algo así como $2 billones para que la marca siga creciendo. Y le tenemos aquí en el país, como digo, es representada por Autofénix con dos modelos. Y bueno, vamos con esto de aquí. ¿Qué vendrían a ser Inge, las... ¿qué depende Sí, del tren? Perdón que le corte. Y por ejemplo, nos claro. está hablando de bueno, BYD, de esa nueva marca que sí, sí tenía constancia. Pero, y por ejemplo, ¿de qué depende, digamos, que acá llegue Tesla, por ejemplo? En el caso de Tesla, me parece que ellos hacen estudios y buscan que al menos en territorio exista un número mínimo de puntos de carga. Entonces, como
aquí está todavía empezando toda esta parte de la electromovilidad. No hay los suficientes puntos de carga para que sea un mercado atractivo para Tesla. Primer punto. Segundo punto, Tesla, a diferencia de cualquier otro fabricante, no tiene representante. Tesla, cuando va a un nuevo país, ingresa como marca propia, entonces prácticamente eso hace que sea difícil traer esa marca. Los Teslas que se encuentran circulando aquí en el país es por importaciones particulares, ¿cierto? Pero la marca solicita exclusividad y una red la suficientemente buena de puntos de carga para sus vehículos. Mientras no se cumpla eso, no va a venir Tesla a Ecuador. Y también, pues ellos deben hacer un estudio para ver qué tan rentable es ingresar hacia un mercado, ¿no? Y lastimosamente el mercado ecuatoriano no es un mercado tan llamativo, ¿sí? Primero, porque pues los aranceles de vehículos son elevados. Si bien es cierto que hay cierta excepción de aranceles en caso de vehículos eléctricos, este solo aplica para vehículos que son que tienen un valor de menos de $40,000, si no me equivoco. Los Teslas más baratos están en alrededor de algo así como $45,000 en Estados Unidos. Entonces, traer un vehículo aquí va a traer costos, ¿no es cierto? Va a hacer que el precio sea elevado y tal vez las unidades que vendan no sean tan altas como para que ellos digan, bueno, abramos una oficina aquí en Guayaquil o en Quito. Ese es el principal punto por lo que ellos no han ingresado. En cambio, otras marcas simplemente llegan a acuerdos con, por ejemplo, en esta que estoy diciendo de Leap Motor, con una empresa comercializadora como es Autofeni. Entonces, ellos se encargan de la distribución de esos vehículos. ¿Sí? Entonces, facilita en ese caso el ingreso de estas marcas. Sí, Wilson, me parece que alzaste la mano. Sí, señor, ¿cómo se va? Yo tenía entendido que la importación de vehículos eléctricos está libre de aranceles, ¿o me equivoco? Está libre de aranceles, pero hasta menos de $40,000. ¿Sí? Entonces, ese es el punto que hay que tener en cuenta. Eso sí es importante en cierto punto que vamos a topar, si no es hoy, el día de mañana. Bueno, en cuanto a lo que vemos en esta gráfica de aquí es el crecimiento proyectado de las ventas de vehículos eléctricos. Si nosotros nos ponemos a pensar, estamos ya por esta zona de 2025, ¿no es cierto? Donde vamos a tener pues algo así de algo como unos 10 millones de ventas de vehículos eléctricos y para dentro de 30 años, pues llegar a un número de 30 y al 2035 algo así como 50. Pero miren que cada vez que vamos avanzando en el tiempo es como que se van aplanando las curvas, ¿no? Y esto es porque en los países más importantes se está llegando como que a una cuota de mercado suficientemente atractiva para que pues la gente considere seriamente como alternativa siempre un vehículo eléctrico, ¿no? Eso en especial sucede en un país que es Noruega. Noruega es importante en el hecho de que ha implementado unas políticas de apoyo para la electromovilidad que hace que prácticamente todo el mundo se compre un vehículo eléctrico y más bien sea al revés, que personas que por necesidad compran vehículos de combustión. Y esto es justamente como el comentario de Milton, si no me equivoco, que decía que pues el vehículo de combustión puede ser una alternativa para viajes largos, ¿no es cierto? A diferencia de otras tecnologías. Entonces, ¿qué va a hacer que ¿cómo haríamos? Que los vehículos eléctricos se vendan más? Es avances en tecnología y en especial en avances en las baterías. ¿Por qué? Actualmente el mayor costo de un vehículo eléctrico es la batería. Prácticamente el costo de la batería es del 2/3 del costo del vehículo. Eso hace que sea elevadísimo y pues hace que la gente piense también en ese aspecto, ¿no? ¿Qué tal si es que la batería se daña? ¿Qué tal si es que me toca comprar otra batería? Entonces estamos dispuestos a gastar $15,000, $20,000 en una batería, ¿no es cierto? En el caso de la infraestructura, que es lo que estaban mencionando. En el caso de China,
es el mayor país en donde se instalan puntos de carga. Entonces eso hace que las personas también pues opten por este tipo de tecnología. Son esos factores que por el momento podríamos decir que son los más esperados para que empiece una adopción masiva de esta tecnología. Bueno, como conclusiones y de ahí pasamos pues a una ronda de preguntas, podríamos decir que el vehículo eléctrico es un vehículo que tiene una historia que data de hace más de un siglo, es incluso una tecnología más antigua que el vehículo de combustión interna, que tuvo problemas que en su momento hizo que sea muy caro, que sea inaccesible, hizo que pues las personas prefieran los vehículos a combustión, pero que por problemas en especial en los precios internacionales del petróleo, ha despertado pues el interés nuevamente en esta tecnología y a partir de los 2008, donde ingresa Tesla, empieza nuevamente a introducirse esta tecnología ya de manera masiva en el mundo, ¿ya? Y eso ha permitido que nuevos actores vayan ingresando en el mercado, ¿no? Estábamos hablando de marcas chinas, en especial las que han aprovechado esto para ingresar al mundo automotriz. Tal vez alguna pregunta desde lo que hemos visto hasta aquí. Tal vez alguna duda. Bueno, entonces estas diapositivas les voy a transformar en PDF y pues les voy a pasar por el grupo para que tengan este material. Vamos a empezar entonces con otro punto que estaba pues ahí en el temario del módulo 1 y es en sí la electromovilidad, ¿no? Ahora sí vamos a hablar de muchos puntos correspondientes a la electromovilidad y pues vamos a topar brevemente lo de impacto ambiental. Impacto ambiental vamos a destinarle una exposición entera para ver si es que es el vehículo eléctrico tan amigable con el medio ambiente como nos hacen creer o dice ser. Bueno, ¿qué hablábamos de la definición de electromovilidad? Estamos hablando de todos los vehículos que utilicen electricidad para el transporte. Podríamos decir scooters, bicis eléctricas, podríamos decir motos eléctricas, tenemos vehículos eléctricos, tenemos buses eléctricos, tenemos camiones eléctricos, maquinaria pesada eléctrica, transportes marítimos, etcétera, etcétera, que pueden ya considerarse parte de la electromovilidad. En el contexto actual, nosotros estamos viendo de que es necesario, en especial por el tema ambiental, ¿ya? Y en este caso hay que considerar que en el tema ambiental, los países, en especial los países industrializados, están obligados a reducir sus emisiones contaminantes. ¿Cuáles son los países que más contaminan? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es el país que más contamina? China. Efectivamente. China es el país que más contamina, ¿ya? Y por eso, y relacionando con las diapositivas anteriores, pueden ver que China impulsa mucho lo que es la electromovilidad para tratar de reducir esas emisiones, ¿ya? El segundo país es Estados Unidos y de ahí vendrían pues Europa, Rusia y demás países, ¿no es cierto? Que son menos contaminantes, pero igual tienen un impacto en general a la naturaleza. Y eso hace que pues tengan que buscar este tipo de tecnología y tecnologías que son asociadas. La electromovilidad únicamente tiene sentido si es que la electricidad que se utiliza para cargar el vehículo eléctrico proviene de fuentes naturales, fuentes renovables. Pero si la electricidad viene de fuentes no tradicionales, no renovables, como el carbón o como la energía nuclear, pues presenta un riesgo igual o peor que tener los vehículos a combustión, ¿sí? Aunque la energía nuclear es entre comillas, ¿ya? ¿Alguien sabe cómo se produce la electricidad con carbón o qué tipo de carbón es el que utilizan, por ejemplo, China o Alemania para producir electricidad? ¿O ustedes consideran tal vez que es el típico carbón que utilizamos para las parrilladas, el carbón vegetal? No, según sé, es el carbón que se saca de las minas. Creo que tiene un nombre como bitumioso, algo así es, que posee mayor cantidad de hierro y acero, más o menos algo de eso sé. Sí, efectivamente es un carbón mineral, no es un carbón vegetal. Y eso hace, primero, que tengan que usar maquinaria pesada para explotar por minas a cielo abierto
este mineral. Entonces, de ahí ya viene un gran impacto a la naturaleza. Lo otro, para que se encienda ese carbón, se necesita bastante energía, ¿sí? Entonces, aparte de que se va a producir emisiones de carbono por la quema de ese carbón, se necesita bastante combustible para empezar el proceso de quema de ese carbón. Entonces, bastante contaminante, ¿sí? En especial, como digo, China y Alemania son países que dependían exclusivamente de esa tecnología y que están tratando de migrar a temas renovables. En el caso de Alemania, mucho con energía solar y energía eólica, pero bueno, más adelante vamos a hablar acerca de ese punto. Y en el caso de la energía nuclear, también pues Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón tienen sus centrales nucleares, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe cómo funcionan esas centrales nucleares? Con uranio. Ya, necesitan un material radioactivo, ya sea plutonio o uranio, ¿no es cierto? Pero ¿para hacer qué cosa? La reacción química. Ya, hacen una reacción química, sí, de fusión nuclear, si no me equivoco. Entonces lo que hacen es hacer que los átomos se choquen unos con otros y eso genera energía. Pero la energía que se genera en ese choque de átomos no es de energía eléctrica todavía, ¿sí? Desprende bastante energía calorífica. Esa energía en forma de calor, lo que va a hacer es mover turbinas de agua. Entonces, ahí tenemos el reactor nuclear y de ahí tienen unas piscinas donde hay agua. El agua se calienta, empieza a hervir, se hace vapor, mueve la turbina y genera así electricidad. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de la central nuclear? Es que producto de esa quema, de esa reacción química, se genera material radioactivo, ¿cierto? Y ese material radioactivo no es que yo puedo depositar en cualquier lado, ¿ya? En sí, el proceso de generación eléctrica no es contaminante. El problema es el desecho final del material radioactivo. Entonces, ¿qué es lo que hacían países y en especial Rusia fue criticado por esto? Cogían el material radioactivo, le mandaban en un submarino y de ahí botaban en el mar, ¿sí? Y no sé si ustedes sabían esto, pero se enteraron de que hacían eso porque en uno de esos viajes en esos submarinos tuvo un problema, el submarino estaba varado y de ahí fue ayuda internacional a tratar de salvarle a la tripulación, ¿no? Entonces, el rato que le están prestando ayuda al submarino, se dan cuenta de que justamente estaban botando combustible nuclear, cosa que contamina el agua. Por eso es que hay países en Europa que no pueden comer ciertos tipos de pescados, está prohibido, porque tiene trazas de material radioactivo, ¿ya? Entonces, ese es el problema de la central nuclear. De ahí, el proceso de generación eléctrica no es contaminante. Y bueno, digamos que no es contaminante la energía renovable, entre comillas, ¿no es cierto? Porque yo para hacer una central eólica, una central solar, una central hídrica, necesito materiales y esos materiales necesitan explotarse de alguna manera. Entonces se genera en ese caso emisiones. Pero ya una vez que se genera, se construye la planta y empieza a funcionar, prácticamente esas emisiones son nulas. Entonces, como son nulas, envían electricidad, no tienen ninguna emisión relacionada y pues cargamos los vehículos eléctricos y por eso decimos que es un transporte ecológico, ¿no es cierto? Ya. Entonces, justamente la importancia de esa tecnología es que nos permite bajar emisiones y esas emisiones son producto del sector transporte, hablando en general, vehículos, motos, camiones, buses, etcétera. Más o menos se estima que la cuarta parte de todas las emisiones de CO2 corresponden a los vehículos. Entonces, por eso es que es imperativo buscar tecnologías más amigables con el medio ambiente para mejorar la calidad del aire, ¿no es cierto? Y justamente la calidad de aire que se va a mejorar es la calidad, es del aire que se encuentra en los centros urbanos, ¿ya? ¿Cuál es el problema tal vez de Quito? Nosotros tenemos una ciudad que está rodeada por montañas y eso hace que el aire como que se quede un poco atrapado. No sé si ustedes se han fijado la nube que se forma después de Año Nuevo, de Año Viejo, perdón. Entonces queman los monigotes y todas las cosas y hay una nube que está sobre Quito y se demora más o menos unos 15 días en disiparse, ¿sí? Si no, fíjense en el 1 de enero de 2025 de que hay ese problema, ¿sí? Porque pues a la final, ahí también es una forma en la que la gente contamina, ¿no es cierto? Como arman los monigotes con papel y demás cosas, pero pintan con unas pinturas que obviamente tienen químicos para darles el color y que no deberían estar expuestos a fuego
ocupan ropa vieja que pues tiene poliéster, el poliéster es un derivado del petróleo, entonces por eso tenemos esas nubes, ¿no es cierto? Y pues a la final también los vehículos producen una nube que genera contaminación. Si ustedes se van por los túneles, en la parte del pintado ustedes ven que las paredes son completamente negras, ¿no es cierto? Y es producto del material que sale de los buses especialmente. Entonces, si imagínense todo ese material contaminante que se encuentra en esas zonas y cuál es el impacto que tiene en las personas que viven en las casas. Y, o sea, prácticamente siempre pasan enfermos, seguramente con asma y demás cosas. Entonces, es por eso que el vehículo eléctrico en teoría es una solución para reducir las emisiones contaminantes. Y además de eso, el vehículo eléctrico ayuda a que los países cumplan los objetivos de sostenibilidad global, ¿sí? Y aquí un término interesante, sostenibilidad. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra o qué es sostenible? Porque ustedes si se ponen a escuchar en discursos de los políticos, muchos hablan de la sostenibilidad. Este término se refiere tanto en ámbitos de economía como de el ambiente en mantener una estabilidad en todos esos aspectos sin afectar a las futuras generaciones, más bien beneficiarlas. Exactamente, o sea, es la explotación de cierto recurso sin comprometer los recursos para generaciones futuras, ¿ya? Y no solamente hablamos de una sostenibilidad económica, sino también de una sostenibilidad social, de una sostenibilidad ambiental. Entonces, a la final es importante hablar de esos términos porque, por ejemplo, un bus no solamente, un bus impacta en una ciudad en esos puntos. Ayuda a la economía porque pues a la final lleva a las personas a diferentes puntos. Ayuda en la parte social porque hay personas que no se pueden permitir un vehículo y que necesitan un transporte y que obviamente ocupan un bus, ¿sí? En la parte ambiental, porque a la final, en la misma unidad, estamos llevando bastantes personas que, pues a la final, si nos ponemos a pensar cuánto contamina cada una de esas personas, va a ser mucho menos que una persona que vaya solita en su carro, ¿sí? Entonces, son cosas que hay que considerar. Y la electromovilidad ayuda en ese sentido. Primero, nosotros no tenemos una emisión de CO2 cuando se mueve el vehículo eléctrico porque pues no hay nada que combustión ahí adentro, ¿no es cierto? Si no hay combustión, obviamente no va a desprender gases, entonces la calidad de aire no va a ser afectada y de hecho hay estudios en ciudades en donde ya empieza a haber una cantidad de autos eléctricos bastante considerable, en donde efectivamente se demuestra que la calidad de aire es mucho mejor, ¿sí? Y además de eso, pues permite un transporte que es sostenible a nivel económico, social y ambiental. En cuanto a las ventajas de la electromovilidad, primero tenemos una reducción de los costos operativos, ¿sí? Y esto le he puesto 3 ventajas, pero pues aquí vamos a discutir que tal vez hay más. ¿Por qué va a haber una reducción de los costos operativos? Primero, yo no tengo que gastar en combustibles, ¿no es cierto? Si no tengo que gastar en combustibles, pues obviamente ese gasto se disminuye y lo único que voy a hacer es pagar una planilla eléctrica. A la final de este tema de aquí, de esta diapositiva, vamos a hacer un cálculo de cuánto nos cuesta realizar la carga en un vehículo. Sí, vamos a ver que es mínimo. Luego, tenemos un menor costo de mantenimiento, porque no tenemos las mismas piezas, más bien dicho, no hay tantas piezas móviles en el vehículo eléctrico o en el vehículo eléctrico. En el vehículo tradicional con motor de combustión interna, nosotros tenemos que se mueve cigüeñal, pistones, bielas, válvulas y demás cosas, ¿no es cierto? Embragues, cajas de cambio, engranajes, pues un sinnúmero de elementos. Si se mueve, quiere decir que se van a desgastar por fricción, ¿no es cierto? Y eso a la final de cuenta conlleva reparaciones de motor y demás cosas. Y además de eso, que para evitar esas reparaciones tenemos que hacer un mantenimiento preventivo, cambios de aceite, de filtros y demás cosas. En el motor, en el vehículo eléctrico, solo hay un componente, que se mueve y es el rotor. Lo demás es carcasa. Entonces, prácticamente el motor no gasta por fricción. No tengo que estar cambiando aceites ni nada por el estilo. Y los beneficios ambientales directos que estábamos mencionando, en especial emisión. Ahora, ¿cuál será otro beneficio ambiental que
vamos a tener de los vehículos eléctricos? ¿Quién tiene una idea? Sí, Jeffrey. Yo creo que una de las principales ventajas es en el tema del tráfico. Cuando un vehículo a combustión interna, por ejemplo, llega a un cruce o en un semáforo y le tiene el motor encendido, contamina bastante. Entonces, en el arranque, de igual manera, van a utilizar mayor cantidad de combustible para avanzar el carro, pero un vehículo eléctrico conserva la energía y solo utiliza cuando va a avanzar. Exactamente, ¿no? Y hablamos también de una reducción de costos operativos, porque durante ese instante en donde nosotros tenemos el vehículo parado, no está consumiendo electricidad, por lo tanto, no estoy consumiendo dinero, por así decirlo. ¿Sí? Ese es un beneficio adicional. Jorge, tal vez algún otro beneficio que se te ocurra. O sea, con el tema de por así llamarla, las tanqueadas es beneficio económico, es menor precio a recargar un carro a combustión interna con respecto a un vehículo eléctrico, que el kilovatio hora es demasiado barato, así que será máximo $3 frente a unos 20, $25, ¿no? Ya, sí, es costos operativos, ¿no? Ujú. En el caso de los ambientales, ¿sí? Cuando nosotros aceleramos un motor, también ocasionamos una contaminación acústica, ¿verdad? Entonces, en ese caso, también un vehículo eléctrico, al ser silencioso, no produce ese tipo de contaminación. Entonces, hay que considerar también ese beneficio, ¿ya? Tengo que considerar que existen beneficios también en cuanto a circulación. Aquí en Quito, ¿no es cierto? Los vehículos eléctricos no tienen pico y placa, un beneficio adicional. En otros países, además de eso, pueden acceder a carriles de velocidad preferencial, ¿sí? Entonces quiere decir que pueden ir más rápido. Pueden acceder a parqueaderos gratuitos, ¿sí? Y no me acuerdo quién fue que mencionó que justamente hay espacios ya destinados para vehículos eléctricos en el Megamaxi, en el Supermaxi, ¿no es cierto? Entonces es una ventaja para las personas. Sí, Milton. Sí, Inge, de hecho, eso le iba a comentar. Aquí en Quito también está regulado que los vehículos eléctricos lo pagan la zona azul. Ah, la zona azul, miren, no hay ese beneficio. Y otra cosa que, bueno, tal vez no sé si sepan, ¿ustedes han visto esas pasolas eléctricas? Bueno, hay una marca que se llama New, esa es una marca china, ya, pero bueno, hay un montón de marcas que están por ahí. Resulta que ¿cómo le llamamos? Esas motos pequeñitas de tipo pasolas, en realidad dentro de la legislación ecuatoriana no son motos. Por eso si ustedes se fijan, no necesitan placa, no necesitan licencia para circular, ¿sí? Básicamente son bicis. Entonces si ustedes quisieran meterse con una de esas motos en la Carolina, no hay quien les diga nada, porque a la final, por legislación, todavía eso no se considera una motocicleta, un transporte que necesite esas cosas, ¿sí? ¿Qué más beneficios podríamos considerar? También, como mencionaba, no pagan IVA, no pagan el ICE en ciertos casos, ¿no es cierto? Entonces, depende mucho de los países, de las normativas, tanto nacionales como locales, vamos a tener más o menos beneficios. Esta diapositiva encontré el día de hoy y miren qué dice. Algunos fabricantes han llegado a afirmar que el 20%, que el coche eléctrico es un 20% más barato de mantener que un coche de combustión. ¿Y esto se debe a qué? No tiene filtro de aire, filtro de combustible, aceite, bujías, precalentadores, o sea, bujías de precalentamiento, embragues, tubo de escape, correa de distribución, turbo, caja de cambios. No hay eso. Básicamente tiene bueno, cuando necesite mantenimiento, ¿qué es lo que necesita el vehículo eléctrico? ABC de freno y de suspensión, nada más, ¿ya? El recambio que tal vez sea más necesario en un vehículo eléctrico son las llantas. ¿Alguien tiene una idea de por qué? O los neumáticos. Al ser un vehículo eléctrico, genera más torque al momento de la salida, entonces tiene mayor fricción y mayor Exacto, desgaste. exactamente. Sí, eso hay que considerar, por ejemplo. Y en el caso de los vehículos eléctricos, no va cualquier vehículo, cualquier neumático. Hay neumáticos especiales para esos vehículos, entonces también sería importante considerar ese rubro si es que yo estoy manteniendo una flota, por así. Me ahorro en todos estos de acá, pero también en este caso, llantas va a ser más común que se desgaste. ¿Sí? Frenos no tanto. Porque los frenos, o más bien dicho, los vehículos híbridos y eléctricos tienen una función que se llama freno regenerativo, que hace que no se desgaste el freno tradicional, ¿sí? Entonces, tiene sus ventajas también en cuanto a mantenimiento, como estaba en la diapositiva
anterior. Ahora, ¿cuáles son las desventajas en cuanto a la electromovilidad? Primero, costos iniciales elevados. Estamos hablando que todavía la mayor parte de vehículos eléctricos es mucho más caro que un equivalente en gasolina, ¿sí? Depende mucho el segmento, pero sí vemos que es más caro, ¿ya? Si bien los vehículos chinos han logrado que los costos se mantengan contenidos, sin embargo, en marcas tradicionales son más costosos, ¿sí? Si no, pongámonos a pensar en el caso del Chevrolet Bolt. Es un crossover que prácticamente vale $40,000. Entonces, para una familia, para sí, una familia de cinco integrantes, ese vehículo es pequeño. Y pagar $40,000 por ese vehículo tal vez no conlleve, ¿no es cierto? Entonces, tal vez prefiera otro tipo de alternativa. Limitaciones de la autonomía de los vehículos. Y aquí vamos a topar bastante Primero, y me gustaría que sean bastante sinceros, ¿cuál es la autonomía mínima que ustedes considerarían que es necesaria para comprar un vehículo eléctrico? Empecemos por Jonathan. ¿Cuál sería ese número para ti? ¿Cuántos kilómetros deberían ser los mínimos? El número de kilómetros que deberían ser mínimos es, por ejemplo, tenemos una distancia aproximada de Cuenca a Quito de 300 y algo de kilómetros, entonces debería ser superior para alcanzar de irme en un viaje, por ejemplo, de Quito a Cuenca, entonces debería ¿Ya? ser superior a eso para poder llegar y poder cargar, me quedo ahí y el otro día poder regresar. Entonces sería Ya, un kilometraje por dar un número. ya más o menos me dices 350 kilómetros, ¿no? Jorge Martínez, ¿tú qué kilometraje considerarías? Un aproximado unos 450 kilómetros a 500 como mínimo. Ya 450, 500. Jefferson, Yo de igual manera pensaría superior a unos 400 kilómetros de autonomía, ya que por la geografía de las carreteras esto se va a ver perjudicada también. Entonces, esto va a bajar. ya, correcto, Milton. Dependiendo del uso, si es que es un city car con unos 200 kilómetros mínimo de autonomía, estaría bien. Ya para salir de la provincia con unos 300, 400 kilómetros de autonomía, ya estaría competente. Ya, listo, Robert, tal vez tú qué opinas. Sí, profe, igual opino lo de 300 kilómetros, yo creo que es suficiente en este caso. Es para provincia y todo lo demás. Listo, David. No, con unos 350 estaría bien, tema de Ya, autonomía. 350. Brian, También opino unos 400 kilómetros más o menos por la geografía del país y de punto ya, a punto de recarga también. ya listo. Alex, Sí opinaría igual unos sobre los 400 kilómetros, igual por el tema de geografía. ya. Jorge Pachma, Yo creo que depende mucho del uso de que se vaya a dar al vehículo, porque, o sea, si estamos hablando de electromovilidad, como bien habías comentado, pues incluye desde scooters, motocicletas, entonces hay, o sea, la autonomía de esos vehículos pequeños desde 30 a 20 kilómetros, pero si es que ya es de un vehículo, consideraría entre unos 60 a unos 100 kilómetros como mínimo. ya. Listo. Wilson, tal vez tú qué autonomía considerarías la necesaria para comprarte un vehículo eléctrico. Aquí depende mucho de la utilidad que le voy a dar al vehículo. Aquí depende realmente para qué voy a ocupar el vehículo. He visto que hay vehículos desde los 50 kilómetros de autonomía. Depende mucho de Ya, qué vaya a listo. utilizar. Ya. Pero tú, o sea, tu opinión personal, yo me compraría un vehículo si es que fuera así eficiente. Que se asemeje igual a un vehículo de gasolina, 100% tanqueado, que son alrededor de 200, 150 kilómetros. Depende del carro también, ¿no? Ya, listo, Wilson, gracias. Primero, una cosa importante, que creo que la mayoría coincide más o menos en unos 400 kilómetros, que es bastante considerable esa distancia, porque hay estudios que demuestran que la mayor cantidad de personas en áreas urbanas a lo mucho se mueven 60 kilómetros, ¿sí? Y a mí me gustaría que ustedes hagan una reflexión en ese aspecto. Ustedes saben sus lugares de trabajo, su hogar, y más o menos cuánto calculan que se mueven más de 60 kilómetros. Menos, sí. Yo exactamente me muevo 16 kilómetros diarios, sí. Tal vez en algunos casos me muevo un poco más porque pues tengo que hacer compras o tengo que ir a ver a mi esposa. Entonces eso hace que sean unos 25, ¿sí? Pero no necesito más allá de eso, ¿ya? Entonces, la electromovilidad también conlleva un cambio en mentalidad, ¿sí? Porque si yo tengo un vehículo que tiene una autonomía muy grande, eso conlleva directamente a que es un vehículo súper pesado, ¿sí? Si es que es un vehículo súper pesado, ¿sí? El problema en especial que va a tener es que básicamente en un bache o lo que sea, va a destrozar aros, llantas, suspensión. Y ustedes conocen la realidad
de la ciudad, la ciudad, la realidad del país, en donde a veces uno de un día para otro se encuentra un tremendo bache, ¿no es cierto? Entonces es un problema incluso en seguridad, porque imagínense frenar 2 toneladas de peso, ¿sí? Lo otro, imagínense, y obviamente a mayor capacidad de la batería, más tiempo se demora en cargar, ¿sí? Entonces imagínense cargar una batería de, ¿sí? Imagínense en el costo de reemplazo de esa batería, etcétera, etcétera. Entonces hay que considerar eso. No siempre necesito una batería muy grande. Como dice Milton, si es que voy a usar para fines urbanos, tal vez los 200 kilómetros me es más que suficiente y cargo una vez a la semana, ¿ya? Ahora, si es que le voy a ocupar como un auto para irme a otra ciudad, los 400 kilómetros aquí en el país es bastante interesante porque, por ejemplo, de Quito a Ambato creo que son 170 kilómetros, entonces me sirve para ir y volver el mismo día sin cargar, ¿ya? Ahora, lo otro sí depende de la forma en la que yo conduzca el vehículo, pues voy a tener un diferente rango, ¿no es cierto? Entonces, eso es obvio. Pero ya aquí quiero también hacerles caer en cuenta algo. No sé si sus vehículos tengan esta función, pero en el mío, ustedes tienen, yo tengo más bien dicho, este indicador del consumo instantáneo de combustible y ese indicador, ese cálculo, le permite a la computadora hacer una aproximación de cuál es la autonomía estimada por tanquear. Entonces, ¿qué resulta? Yo estoy en Quito, ¿no es cierto? Y voy a bajar a Tumbaco. Si es que yo le tanqueo en Quito, no hay tráfico, estoy bajando el Osvaldo Guayasamín. Como el consumo es tan bajo, la autonomía que me dice que tiene el vehículo suele llegar hasta 680 kilómetros. Si me voy al revés, pongo en Tumbaco, justo me coge tráfico, no avanza para nada, esa autonomía llega a lo mucho a 400 kilómetros con tanque lleno, porque hace ese cálculo. Y los vehículos eléctricos también hacen esa comparación, ¿no? Les dan un estimado de cuál es la autonomía en función de cómo es el consumo energético del vehículo. Al punto al que voy es que mucha gente coge y dice, no, es que los vehículos de combustión tienen una autonomía más avanzada, y ni sé qué, ni sé cuánto. Mentira. ¿De qué depende eso? De cómo manejemos, ¿sí? Igual en el vehículo eléctrico. Si ustedes manejan el vehículo eléctrico como locos, no les va a durar la batería. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, el vehículo eléctrico consume casi nada en ciudad, pero consume bastante en carretera, ¿sí? Entonces, ahí sí, Milton creo que fue el que mencionó esto. Si es que yo voy a hacer viajes entre provincias porque mi trabajo me conlleva a irme de Quito a Cuenca y demás cosas, tal vez el vehículo eléctrico no sea la mejor opción para mí, ¿sí? Porque me estoy desplazando en el lugar en donde en cambio mejor se comporta el motor de combustión interna, que es en carretera. Pero en cambio, si es que yo todos los días tengo que estar por Quito, moviéndome por el norte, por el centro, de ahí bajar a los valles, de lo que sea, el vehículo eléctrico es una opción bastante llamativa, ¿sí? Entonces, son cosas que tenemos que considerar, ¿sí? Déjame ver, creo que el último punto dice, infraestructura de carga insuficiente, ¿sí? Ya hemos hablado de eso. A la final todavía no hay puntos de carga lo suficientemente amplios para no tener que preocuparse. Algo que en el vehículo tradicional no es problema, porque si yo ya veo que estoy con tanque bajo, simplemente me entro a la primera gasolinera que vea y pues le lleno y ya está, ¿cierto? Sí, entonces son esas cosas. Ahora, como desventajas, también tendríamos otros tipos de problema. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de un choque? ¿Sí? Un vehículo eléctrico, el momento en que se prende la batería, es prácticamente imposible apagar, ¿ya? Entonces, hay problemas de seguridad. Hablábamos de la parte eléctrica de las casas. También tengo que tener un punto de conexión bien hecho para evitar cortocircuitos, para evitar también incendios en casa. Puede ser que yo viva en un condominio, ¿sí? En algunos condominios ustedes no pueden tener un punto de carga accesible, tienen que pedir permiso, ¿sí? ¿Qué tal si es que no les dan el permiso? ¿Y qué tal si es que el punto de carga que ustedes instalan, alguien le aprovecha y demás cosas? Bueno, ahora también hay aplicaciones que bloquean los puntos de carga, pero hay que considerar eso. Hay que considerar también, como les decía, la parte de los neumáticos, hay que considerar, ¿qué más? Bueno, tal vez en el caso de una falla de la batería, el costo elevado que conllevaría esto, ¿sí?
Entonces, son desventajas que tenemos de los vehículos eléctricos. Tal vez alguien más quisiera mencionar alguna desventaja y pues por el momento creo que podríamos de ahí dejar por el tema de que estamos revisando. Ahorita, digamos, me está aportando, me entré a la página de BYD y del carro más chiquito ¿Ya? del SIP, sale que tiene una ¿Ya? autonomía de 400 kilómetros. O sea, aquí en ¿Ya? la ficha técnica, autonomía de conducción eléctrica pura. Bueno, ha habido dos, ¿no? De 300 y 400 kilómetros. Ya, en el caso de estas pruebas de autonomía, siempre tienen que considerar que son hechas en condiciones de laboratorio. Entonces, las condiciones de laboratorio les dicen, hay que acelerar a tal velocidad, tienen que mantenerse tanto tiempo, después a velocidad constante, desacelerar, acelerar, así. Como que simulan que están en una ciudad, luego en una carretera, luego otra velocidad. Entonces, no son tan reales a veces esas, ¿ya? Lo que sí tienen que considerar que estas pruebas en autonomía, el ciclo el estadounidense de la EPA es el que más se acerca a la vida real, ¿sí? Hay un ciclo europeo, no me acuerdo el nombre ahorita, pero ese ciclo es muy ideal. Entonces sacan autonomías de 600 kilómetros o más, pero nadie maneja así. Entonces, el rato que uno se compra el vehículo y dice, ¿qué pasó? Algo está dañado, me da 200 kilómetros menos. No es eso, es las condiciones de ese ciclo son muy ideales, no pasa en la vida real. ¿Listo? ¿Algún comentario adicional? Bueno, entonces, día de mañana vamos a acabar de revisar este tema, vamos a empezar a ver lo del impacto ambiental, ¿sí? Vamos a determinar ese punto porque creo que lo más común que escuchamos es que el vehículo eléctrico está ahí por la parte ambiental y puede o no que sea verdad.